al lado del río Neva, fíjense que ahí al fondo, como hay gente que está ahí en la arenita para bañarse. Cuando allí sale el rayo del sol, todos los rusos como locos se quitan su ropa y se ponen a tomar el sol, porque no es tan típico como aquí que tengan sol todos los días de buen clima, allí no. Entonces, en el momento que sale el sol, allí todo el mundo, aunque esté con el traje, la corbata, se va directo un poquito a un parque, a algún sitio, se quita su corbata, su chaquetita, la coloca a un lado y se coloca un poquito a tomar estos rayos de sol. San Petersburgo, la fortaleza que tienen ahí, esa fortaleza fue construida por Pedro el Grande, y la fortaleza se construyó para defenderse de las invasiones suecas, de Suecia. Suecia está al norte, casi pegando frontera con San Petersburgo. Y Suecia fue una de las grandes potencias durante el siglo XIV, XV y XVI. Tuvo grandes batallas con Rusia. Entonces Pedro el Grande quiso construir esta fortaleza para defenderse de posibles invasiones suecas de Suecia. Y esta fortaleza se visita por dentro, está la catedral de San Pedro y San Pablo, donde están enterrados los zares a partir de Pedro el Grande, porque como les decía, él fue quien trasladó pues, la capital de Moscú a San Petersburgo. Esta ciudad ha tenido varios nombres. En un principio Petersburg, después se llamó también, después de la muerte de Lenin, fue Leningrado, hoy actualmente es San Petersburgo, pero para los habitantes la llaman Peter, cariñosamente, la ciudad de Peter. Y bueno, dentro de aquí de la fortaleza de Pedro y Pablo, también hay un museo muy interesante, museo dedicado a la tecnología aeroespacial, museo astronómico. Este museo es donde se fabricó aquí por primera vez un cohete, el cohete con combustible líquido ruso en los años 30. Así que también se visita este museo que está aquí dentro de la fortaleza. Y en ese mismo día vamos a visitar uno de los museos más grandes del mundo, el Hermitage. El Hermitage, como ven, estilo que tiene, bastante cargadito, bastante decoración, las columnas, estilo pues barroco o renacentista italiano barroco, ¿sí? Construido por arquitectos italianos. Este museo tiene 1000 salas y dentro del museo hay más de 3 millones de obras de arte. Con lo cual uno entra allí y como no está un poquito orientado, guiado, uno queda prácticamente como en un laberinto sin saber qué ver. Tenemos la visita incluida del Kremlin. Se va a visitar con un guía. Y el guía, por supuesto, no podemos estar allí todo un día para poder observar todas estas obras de arte, pero se va a visitar lo más importante del museo. Hay una gran colección de joyas, hay una gran colección también de trajes, hay mobiliario, muebles, lámparas y hay pinturas. Hay tanto pinturas españolas, italianas, francesas, de los flamencos, está Rubens, está también de los impresionistas, de Renoir, de Gauguin, de Monet. Hay una gran colección de obras de arte dentro del Kremlin. La vamos a visitar con el guía. Se visita, se conoce este museo dentro con una visita guiada. Se encuentra, fíjense, también aquí al lado del río Neva, justo enfrente del Kremlin, es donde está la fortaleza de San Pablo y San Pedro. A un lado el Kremlin, a otro lado la fortaleza. Así que hay unas vistas preciosas también a la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Una vista muy bonita. Algo muy curioso de aquí, saben que para las mujeres, que siempre nos gusta ir bien arregladitas, bien buenas, pues encontramos un ruso por ahí, de estos de la mafia que tienen mucho dinero. Bueno, pues saben que las mujeres que van con tacones no se pueden entrar con tacones, con zapatos de tacón en el museo, y al entrar te dan como un trapito, una valleta, alguna cosita para colocar en los zapatos de los tacones para que no se hagan marcas en el suelo, para que no dañar los pelos que muchas veces son de mármol. Nos colocan una cosita en los pies para no entrar con tacones. Algo curioso, que no lo he visto hasta aquí en este museo, en el Museo del Kremlin. Y bueno, es la siguiente después del Kremlin, tarde libre. ¿Qué podemos hacer en la tarde libre de San Petersburgo? En esa tarde libre que van a tener. Conocer, como les decía, la iglesia del Salvador de la sangre derramada por dentro, que es una preciosidad con sus 7.000 metros cuadrados de mosaicos. Visitar algunos de sus mercados de artesanía. Justo enfrente de la iglesia de la sangre derramada hay un mercadito de artesanía, que es típico de allí, todo lo que es talla de madera. Está todo rodeado de bosque. La talla de madera y sobre todo hay una de las cosas más típicas de Rusia, que son las matriuscas.
estas muñequitas una dentro de otra, la hay de todo tipo. Es como un símbolo a la colectividad, a la unión, lo que han tenido durante mucho tiempo. Así que bueno, pues se puede ver un poquito estos mercados. Y una cosa que les recomiendo antes de salir de San Petersburgo también es poder asistir a una obra de ballet. San Petersburgo es la cuna del ballet. Está en Palacio Mariinsky. El teatro de ballet Mariinsky es uno de los más grandes y se puede asistir a una obra de ballet. Si ustedes llegan por la tarde y consiguen una de las últimas entradas, aunque sea arriba del todo, de verdad que es sensacional. Los rusos son maestros en el ballet y se puede asistir a uno de ellos. Conseguir una de estas entradas de última hora, aunque sea arriba, pero uno dice, estuve en Rusia y yo fui a un ballet en Rusia, en San Petersburgo, en la cuna del ballet. Parece que es algo bastante bonito. Así que se puede hacer en esta tarde libre que tienen en San Petersburgo. Y al día siguiente tenemos una excursión a Pushkin. Es una ciudad muy cerquita de San Petersburgo y es donde se encuentra este palacio. Miren qué hermoso también. Fíjense qué estilo tiene este palacio. Fue construido por el mismo arquitecto que el del Hermitage, por tanto es muy parecido en la arquitectura barroca, estilo un poquito italiano, el palacio de Pushkin, y era el palacio de Catalina la Grande. Era la residencia de verano de Catalina. ¿Quién es esta Catalina? Esta Catalina llegó en el finales del siglo XVIII a Rusia. Ella llegaba de Alemania. Tenía 15 años cuando llegaba a Alemania y ella iba a ser casada con el nieto de Pedro el Grande. Con el nieto. Fue casada con el nieto de Pedro el Grande. Y ¿saben? A tan solo 6 meses de que su marido fuera ya coronado como zar de Rusia, 6 meses después depuso a su marido en un golpe de palacio dirigido por uno de sus amantes. Otro de sus amantes. Y es que a esta señora le gustaba cambiar mucho de amantes. Así como uno cambia de camisa, ella iba mudando de amantes también. Catalina la Grande hizo grandes palacios. Hemos visto que hemos pasado por Tver anteriormente, que era la ciudad de paso que ella tenía entre Moscú y San Petersburgo. Allí construyó uno de los palacios y aquí tenemos otro que se puede visitar. Los jardines de este palacio son una preciosidad. Son jardines franceses al estilo de Versalles. Así que también se puede dar un paseo por los jardines de aquí, los jardines del Palacio de Catalina la Grande. Ese es el día que tenemos un día más en San Petersburgo. Y al día siguiente nos marchamos de Rusia y entramos en los países bálticos. Estos países bálticos, 3 países bien chiquititos, como les decía, empezamos por el pequeñito, Estonia, vamos a ir pasando hacia el sur y vamos a ir hacia Letonia, un poquito más grande, más poblado, y finalmente Lituania, el más grande de todos y el más poblado de los 3. ¿Sí? Digamos que Estonia, fíjense dónde se encuentra, este es el Golfo de Finlandia, todo esto es un mar Báltico, compuesto por 2 golfos, Golfo de Finlandia, que está aquí Finlandia, y aquí Estonia, esto es Rusia, nosotros venimos de aquí, San Petersburgo, que está muy cerquita de Finlandia, muy cerquita de Estonia, San Petersburgo. Aquí el Golfo de Riga, entre Estonia y Letonia, y les decía, Estonia estuvo durante mucho tiempo bajo la influencia sueca. Suecia era una gran potencia, invadió toda esta parte, toda Estonia, toda Rusia, estuvo dentro del imperio sueco, así que Estonia está influenciada por Suecia. Lituania, aquí al sur, fue parte de Polonia y parte de Alemania también, y nos queda en el medio Letonia, que digamos que es el país, yo digo que es el país más auténtico, ha estado un poquito más aislado, el país de Letonia. Así que un poquito más auténtico. Estos 3 países, sobre todo, están basados en la agricultura, sobre todo en la agricultura. Y estos 3 países, por lo tanto, en su paisaje vamos a ver muchos bosques, muchos lagos, ríos, un paisaje precioso. Y vamos a ver muchas granjas en el camino, muchas granjas, porque está basado, todavía son países un poquito pobres, entraron en el 2004 en la Unión Europea, y el único que tiene el euro es Estonia. Antes no les había comentado, en Rusia nos vamos a manejar con el rublo. Entonces, al llegar a Moscú, tenemos que hacer un pequeño cambio. Yo siempre les aconsejo, nunca cambiar desde aquí. Lo mejor cambio es cuando uno llega allí. Es el mejor cambio que le van a dar. O bien cambiando sus dólares, o bien sacando con la tarjeta.
La verdad que sacar con la tarjeta en un cajero en cualquier parte de Europa es el mejor cambio que les van a dar en cualquier sitio. Porque es el cambio auténtico, el del banco. ¿Sí? Cuando uno va con sus dólares a cambiar, depende un poquito de la casa de cambio, de lo que quieran cobrar la casa de cambio, la comisión de cada una, porque son libres y cada una puede cobrarle una comisión un poquito más alta, un poquito más baja y les puede variar el cambio de la moneda. Pero sacando del cajero, con su tarjetita sacando, es el cambio auténtico. ¿Qué les va a cobrar? El banco les cobra una comisión por sacar, pero es la misma comisión que les va a cobrar una casa de cambio. Siempre de todas formas hay que llevar algo en efectivo. Pero en el momento de que la tarjeta, por cualquier cosa, se estropee, la banda magnética se pierda, cualquier historia, hay que llevar un poquito, ¿no? Siempre se puede cambiar. Entonces, en Rusia estamos en rublos y cuando vamos a entrar a Estonia, antes de entrar, que ahora les voy a decir, justo en la frontera de cada país se pueden hacer estos cambios a otra moneda. Aquí tenemos el euro. Después en Letonia vamos a tener la LAT, la moneda LAT, y en Lituania la lita. Son las tres monedas que vamos a tener en estos países. Idiomas diferentes en cada uno de ellos. En Rusia tenemos el ruso, aquí en Estonia, en Lituania, el letonio, perdón, y el lituano. Estos dos pertenecen a la familia indoeuropea, ¿sí? Son, digamos, descendencia del eslavo, pertenecen a la familia, pero el estonio no pertenece a la familia indoeuropea. Es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Junto con el finlandés, el húngaro, el estonio y el vasco, son idiomas que no pertenecen a ninguna de las ramas de la familia indoeuropea. ¿Qué me refiero a familia indoeuropea? El latín, de donde viene el español, el portugués, el francés, el catalán, el gallego, el germánico, de donde viene el inglés, el sueco, el noruego, el alemán, los eslavos, polaco, ruso, eslovaco, checo, los bálticos, lituano y letonio, ¿sí? Y luego están el irlandés que viene del gaélico o céltico, ¿sí? El galés, el irlandés, y son todos la familia indoeuropea. Pero finlandés, húngaro, estonio y vasco, que se habla en español vasco, no pertenecen a la familia indoeuropea. Entre ellos se entienden en ruso, porque durante 50 años estuvieron dentro del poder de la Unión Soviética, desde el año 39 hasta el año 1991 pertenecieron a Rusia. Ahora no dejan que un extranjero hable con ellos en ruso, en inglés, si no se entiende, poco a poco. Va poquito a poco, porque desde cuenta que se hace muy poquito que se han independizado estos países. En el año 91 es muy poquito, hace que se han independizado, entonces poco a poco van introduciéndose actualmente, como les digo, los tres dentro de la Unión Europea, poquito a poco. Bueno, entramos en Estonia. Lo primero tenemos que pasar un control de frontera y esto pues a veces demora un poquito más, a veces un poquito menos. Depende de la noche que tuvo el policía, la noche anterior, ¿no? La noche que le dio la mujer, no sabemos. Pero a veces demoramos un poquito más, a veces un poquito menos. Lo primero que vamos a visitar es la ciudad de Narva. Narva está justo en la frontera entre Estonia y Rusia. Lo que vemos aquí es el castillo de Narva. Esta es la parte de Estonia y esta parte de aquí es la parte de Rusia. El río divide Rusia de Estonia. Este puente que tenemos aquí es el puente ruso-estonio. Entonces, al otro lado tendríamos que pasar un control fronterizo para entrar en Estonia. Una vez que estamos en Estonia, no vamos a pasar más fronteras más hasta el final de nuestro viaje, porque ya todos los demás países son de la Unión Europea y están dentro del Tratado Schengen, tratado que nos permite libre transporte de pasajeros y mercancías. Así que ya no pasamos ninguna frontera más, pero ahí pues tenemos una frontera. Conocimos el castillo de Narva, continuamos hacia la ciudad de Tallinn, que es la capital de Estonia. Es una joya, Tallinn. Yo creo que los países bálticos están muy desconocidos, que la gente no sabe mucho, pero de verdad sus capitales, cada uno en un estilo arquitectónico, son una maravilla. Tallinn es una ciudad medieval, pero medieval. Está rodeada por 2,5 kilómetros de muralla, la ciudad. Desde aquí, esta es la muralla que tiene, se puede subir arriba, se puede recorrer toda la muralla por arriba.
Dentro de esta muralla está el casco histórico de la ciudad. Son calles adoquinadas, calles estrechitas, laberínticas, la forma que tenían antiguamente las ciudades medievales, ¿sí? Está a la orilla del Golfo de Finlandia, a tan solo 80 kilómetros de Finlandia, está muy cerquita, al lado del mar Báltico, que es todo el mar que rodea la costa de estos tres países bálticos, que da el nombre a la península, a los tres países. En Tallinn también, actualmente, miren, aquí tenemos una de las calles principales, miren esta, toda de piedra, no pasan los coches, es todo peatonal, son muy estrechitas las calles, fíjense este arquito que hay aquí arriba, y así son todas las calles, es de verdad, es una maravilla, es una joya del Renacimiento, es patrimonio de la humanidad esta ciudad. Y fíjense aquí qué moderno. Esta parte de aquí es la parte que está enfrente al Golfo de Finlandia, al mar, pegadito al mar. Es la parte de los almacenes. Esta ciudad fue una ciudad de la Liga Hanseática. La Liga Hanseática fue una unión de diferentes ciudades para controlar lo que era la mercancía que pasaba de un lado a otro en Europa, ¿sí? Y aquí en estos almacenes que antiguamente se utilizaron, se ve que la Liga Hanseática de los animales, se utilizaron para mercancías que hoy en día se han restaurado en modernos centros comerciales. Han mezclado un poquito los edificios antiguos, esos edificios de almacenes, con edificios modernos, como vemos aquí. En Tallinn tenemos la visita panorámica, a pie, es casco antiguo, todo a pie, así que hay que llevar siempre buenos zapatos para ir recorriendo sus calles de la ciudad de Tallinn. Aquí tenemos otra imagen de la calle. Y después de Tallinn nos vamos hacia el sur y lo primero que nos acercamos es a una ciudad todavía en Estonia, que es la ciudad de Pärnu. La ciudad de Pärnu es un centro de balneario, es muy conocido por los habitantes de Estonia. Ellos llegan allí en verano sobre todo para hacerse tratamiento de barros y de lodos en Pärnu. Pärnu fue lamentablemente totalmente destruida en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Pärnu, y ha sido totalmente restaurada después de la Segunda Guerra Mundial, pero muy conocida al lado del mar Báltico por los tratamientos de barro y de lodo. Tenemos un tiempo ahí para pasear por la ciudad y un poquito más adelante hacemos una parada en el mar Báltico. Miren cómo están todos ahí tomando el sol. Parece que fuera aquí al ladito, ¿verdad? En la playa de Luquillo, ¿no? Están todos ahí. Bueno, pues hay días buenos también en estos países. A pesar de la nieve que tienen en invierno, en verano pues hay días también con bastante sol. El mar Báltico es un mar que se congela en el invierno. Se puede congelar completamente el mar. ¿Por qué? Hay dos razones. Una, tiene muy poquita profundidad y la segunda, tiene muy poca sal. Esto hace que el mar se congele. Además, el color del mar es un color muy marrón, muy oscuro. Es un agua muy diferente a lo que tenemos aquí, un agua muy clarita, muy cristalina. Allí es muy oscura el agua, es un agua muy marrón, el mar Báltico. Hacemos una paradita para el que quiera meter los pies en el mar Báltico, o simplemente tomarse unas fotos aquí en las playas de los países del Báltico. Y después continuamos hacia el castillo de Turaida. Al llegar a este castillo vamos a atravesar un paisaje increíble. Vamos a pasar el Parque Nacional de Gauja. Todavía pasamos ahora de Estonia a Letonia. Ahora pasamos a Letonia. El Parque Nacional de Gauja es el primer parque nacional de Letonia, el segundo país que vamos a visitar. Es un paisaje maravilloso, todo lleno de bosques, dividido por este río, el río Gauja. Justo el río separa este castillo de otro que hay enfrente. Este castillo era de la orden de los caballeros de los teutones, llegados de Alemania. Y al otro lado, el castillo de Sigulda era el castillo de los caballeros de la espada, los caballeros del país. Estaban enfrentados, así que uno al lado del río, a una parte del río, los otros a la otra parte. Visitamos este castillo, podemos subir aquí a esta torre, a la torre principal del castillo, pero vamos a tener unas increíbles vistas a todo lo que es el Parque Natural de Gauja. Después del castillo de Turaida, continuamos al castillo de Sigulda. Este no era el que había antiguamente, este es nuevo, del siglo XIX. Fue también residencia de príncipes y actualmente es un sanatorio. Pero detrás de este castillo están las ruinas del antiguo castillo que les decía de la Orden de los Caballeros de la Espada. ¿Cómo diferenciamos un castillo de otro? Los teutones, que era el que veíamos antes, el castillo de Turaida, lo hacían en piedra roja, ladrillo.
Los caballeros de la espada lo hacían en piedra. Así se diferencia cuatro es de una orden y cuatro es de otra. Aquí en Sigulda, una vez que tengamos un tiempito para visitar por detrás de este castillo, como les digo que este es el castillo nuevo de los príncipes del siglo XIX, visitar las ruinas, tenemos también el almuerzo ruina, ¿okay? Aquí en Sigulda. De Sigulda continuamos y llegamos a la capital de Letonia, a Riga. Riga es otra maravilla de los países bálticos, también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los tres cascos históricos de los tres capitales de los países bálticos están declarados Patrimonio de la Humanidad. Cada uno su estilo. Hemos dicho que Tallinn, medieval. Esta es la más moderna de todas, la más cosmopolita de todas las tres ciudades bálticas. Esta ciudad se encuentra al lado también de un río que va a desembocar muy cerquita del Báltico, y es una ciudad donde vamos a mezclar un poquito lo antiguo con lo moderno, con los edificios del siglo XIX. Y esta ciudad es declarada Patrimonio de la Humanidad porque se encuentra en ella el conjunto de arte Art Nouveau más grande de toda Europa. Ahí lo vamos a ver. Bueno, tenemos la plaza principal del ayuntamiento, la plaza que aquí tienen en la casa de las Cabezas Negras. Cabezas Negras, esta casa era un centro de mercaderes, y para las señoras muy importante, era el centro de mercaderes donde solamente podían entrar los solteros. Es que imagino de las señoras afuera esperando, ¿no?, a que entrara, saliera uno, solamente solteros, aquí. Entonces, en la casa de las Cabezas Negras está la torre de San Pedro, de donde se tiene una vista, se puede subir arriba, se tiene una vista preciosa de toda la ciudad, se tiene la visita panorámica incluida de esa ciudad también, como guía de la ciudad, siempre en habla castellano, donde vamos a conocer las principales ciudades, los principales monumentos, vamos a hacer un paseo a pie por este casco histórico de Riga, vamos a hacer un paseo también en el autocar, donde nos vamos a ir hacia como si fuera un escenario, un campo de fútbol enorme, donde se celebra cada 5 años el Festival de Canto de los Países Bálticos. Eso es, el Festival de Canto está declarado Patrimonio de la Humanidad como bien oral e inmaterial, un bien cultural. Este festival se celebra cada 5 años y era un festival que se viene celebrando desde finales del siglo XIX. Y este festival se reunían los tres países, Letonia, Lituania y Estonia, que siempre han estado muy unidos, han tenido prácticamente la misma situación histórica, muchas tradiciones en comunes, y se reunían para hacer este festival de cantos. Cada uno de estos grupos que participan en este festival está compuesto por más de 30.000 voces que cantan al unísono. Hay que mirarlo. Si tienen un tiempo en internet, busquen Festival de Canto de Letonia, y lo van a ver. Es una maravilla. Y lo siguen celebrando. El próximo es en el 2014. Entonces, ¿por qué? Ellos la forma que tenían de expresar sus sentimientos y de que no fueran castigados por la Unión Soviética. Expresaban sus tradiciones, su cultura, la expresaban a través del canto, a través de este festival. Y además, prácticamente no hay ningún habitante, prácticamente mayores, que no haya pertenecido alguna vez a uno de estos coros, que no haya pertenecido. ¿Por qué? Porque para ellos significaba representar su nacionalismo, representar su cultura, sus tradiciones, pero al mismo tiempo representaba salir del país. Eran los únicos que estaban permitidos salir del país, porque cuando iban a otros países a celebrar estos festivales, tenían que salir. ¿Cómo salían del país? Metiéndose en un coro de festival de canto. Así que es muy importante para ellos el festival de canto. Les digo que si se meten en internet lo ven y la verdad es que es una maravilla. 30.000 personas al mismo tiempo cantar y bailar los bailes típicos de estas regiones es increíble. Lo visitamos también durante la visita panorámica. Se ve el centro donde se reúnen, es un campo de fútbol enorme, donde ellos se reúnen con un escenario y donde hacen este festival de canto. Bueno, después, aquí es lo que les decía, ¿por qué Patrimonio de la Humanidad? Art Nouveau, o Jugendstil, como lo llaman en alemán. Estas decoraciones que están en todos estos edificios, miren esas caras, esas imágenes, todos los edificios están decorados. El mayor conjunto de Art Nouveau de Europa lo tiene la ciudad de Riga, o sea que es preciosa la ciudad. En la tarde libre que tienen, ¿qué hacemos? Siempre sugerencia, visitar el mercado. Tengo que decir que soy aficionada a los mercados de las ciudades.
porque creo que es uno de los lugares donde uno capta la esencia de la ciudad, donde puede ver a la gente realmente